Hola, esto es Aventuras con Clio y quiero compartir con vosotros un par de reflexiones sobre la controversia de Cortés y Ayuso. Creo que esto va a ser un tema recurrente en los próximos años, pero no voy a hablaros de lo bueno o lo malo que fue el Imperio Español, lo genocida o lo humanista que fue. En esta ocasión creo que merece la pena detenerse en comentar críticamente el suelo en el que se desarrolla esta controversia. Es decir, voy a hablar de la americanización de la política española y del hispanismo principalmente. Cuando hablo de americanización, en este caso no me voy a referir solamente a la influencia de Estados Unidos en la política española, sino que voy a centrarme en la mayoría de América, que es la América hispana. Dicho esto, lo primero en lo que quiero ahondar es en que yo estoy hablando desde España. Y no lo digo porque yo sea decolonial y piense que los europeos o que tengamos que deconstruir nuestra mirada y todas estas historias, no. Yo digo esto porque yo reconozco que mi conocimiento de América es muy escaso. Sobre todo se lo comparo con el que tengo de España. Y esto es una polémica que yo conozco sobre todo en su cara española. Y esto me lleva a comentar el primer punto y que creo que es el más importante para comprender toda esta controversia y su naturaleza, que es el de que en España hay mucha gente que a lo mejor pues no ha leído un libro sobre México, no ha leído un libro sobre la Revolución Mexicana, no tiene un contacto con la realidad de este país mínimamente profundo, mínimamente continuado, y sin embargo piensa que pues por hablar español, pues porque la política española, perdón, porque la política mexicana que le llega a sus oídos le resulta familiar, a priori, pues cree que ya tiene una capacidad de formar un gran juicio y de saber lo que está ocurriendo y de emitir una opinión. Y esto lo digo tanto por los unos como por los otros. Es decir, me da igual que uno esté a favor de Sheinbaum, otro esté en contra de Sheinbaum, etcétera. Em, yo creo que en España hay por parte de los políticos y por parte de los intelectuales, los periodistas, etcétera, hay una profunda vehemencia, una profunda superficialidad, que hay mucha manipulación, ¿no? Y hay mucha desvergüenza, porque que una persona corriente en el bar se atreva a opinar de estas cuestiones, pues muy bien por ella. Pero me llama la atención, o creo que deberíamos poner la atención en pues, políticos que no son capaces de articular una explicación sobre pues, quién fue Zapata, por ejemplo, qué fue la Revolución Mexicana, qué fue el PRI, no serían capaces de hablar 3 minutos de este tema, ¿no? Y sin embargo, pues tienen muy claro si Sheinbaum es buena o Sheinbaum es mala. Tienen muy claro cómo funciona México. Y esto es muy grave, muy patético y esconde que en el fondo esto no solamente es un ejercicio de estupidez, sino que también es política interior española. Y esto lo trataré de desarrollar más adelante. En segundo lugar, vamos con el tema del hispanismo. Yo puedo tener una idea de lo que es el hispanismo en la península ibérica, pero aunque tengo contacto pues, con hispanistas de otros países, es mucho más complicado para mí medir lo que es el hispanismo en América. Yo puedo entender que es una crítica a que se utiliza el chivo expiatorio del Imperio Español para no hablar de que en estos países pues manda Estados Unidos y mandan unos criollos de origen español, aunque estén organizados en repúblicas, etcétera. Y yo puedo entender que esta crítica existe, pero también pues no termino de ver qué proyecto político, qué interpretación política hay detrás del hispanismo, porque no acabo de ver que se articule nada y no tengo claro pues, si al final es sencillamente un fenómeno marginal, dedicado a proveer explicaciones sencillas y no a construir nada, ¿no? Ahora bien, yo creo que puedo opinar más sobre lo que es el hispanismo desde España. Y aquí, pues por mucho potencial teórico que tenga,
En la práctica, la mitad o la mayoría del hispanismo viene siendo un nacionalismo o una reavivación del nacionalismo español que lo único que pretende es relamerse las heridas. Es decir, en España a la gente se le ha educado que el Imperio Español, pues no tanto que fuese una empresa genocida, sino que sencillamente pues fue una puta mierda, fue un desastre, produjo subdesarrollo tanto en América como en España, fue algo estéril, no valemos para nada y por tanto pues tenemos que convertirnos en europeos y olvidarnos de estos problemas, ¿no? Esto es importante por un lado porque en España lo que hay no es leyenda negra, es Ortega y Gasset, puro y duro, es Joaquín Costa. Joaquín Costa, por ejemplo, es el que plantea, en un ensayo mucho más largo, pero que resume en unas frases eslogan, que fue pues lo de olvidemos o tumba y doble llave al sepulcro del Cid. Y esto es importante comentarlo, por ejemplo, si el que está viendo esto es iberoamericano, yo creo que a pesar de que de vez en cuando pues, en los medios de comunicación podrá percibir pues, personas que hacen apología del Imperio Español o incluso de Cortés, en España nadie, prácticamente casi nadie, aprende en la escuela o en los medios de comunicación a admirar a Hernán Cortés desde ningún punto de vista. Y no me estoy metiendo en que si fue un héroe, fue un demonio, fue un hombre. No, sencillamente que en España, que no es cierto, perdón, que en España se enseña a la gente a admirar las conquistas de Hernán Cortés. No es cierto. Otra cosa es que puntualmente, marginalmente, alguien haga algún comentario, pero son fenómenos marginales, ¿vale? En España lo que hay es un nacionalismo español que fue herido, pero que no fue muerto. La nación española sigue existiendo, el nacionalismo español sigue existiendo y bueno, pues nos educan con estos mitos y es lógico que las personas pues tengan un déficit de autoestima y quieran reafirmarse y recuperar razones sobre las que afirmar pues, su identidad española, la justificación, la legitimación de la historia de su país y de lo que son, etcétera. Entonces, no quiero decir que esto vaya solo de sentimientos, sino que va de alimentar un nacionalismo que recientemente trató de ser reducido, también por la derecha española, a el patriotismo constitucional. Y yo creo que es ahí donde debemos situar a Ayuso. No tanto en que sea una supremacista, una imperialista, una ignorante, sino que lo que mueve al equipo de asesores y a esa facción del Partido Popular, etcétera, es la conciencia de que el hispanismo pues, puede ser una oportunidad para atraer votos y también puede ser una oportunidad para realimentar el nacionalismo español. Es decir, debe de haber gente que es consciente de que el patriotismo constitucional pues, no tira, no moviliza, tiene una capacidad muy limitada y al final pues apela a clases medias muy reducidas y punto, y apela a una a una mezcla de misticismo del Estado de Derecho con, pues eso, un liberalismo que tiene una capacidad de atracción sobre las masas muy limitado, ¿no? Quiero remarcar que, no obstante, el hispanismo, pues teóricamente como potencial, pues es muy interesante y que lo que estoy comentando, no, aunque se fuese negativo, aunque fuese potencialmente manipulable, es una reacción pues comprensible y hasta lógica, ¿no? Pero realmente lo más criticable a mi juicio de este hispanismo no es esto, sino sencillamente que es un fenómeno tan reactivo en el sentido de que reacciona a un ataque que pues normalmente no propone un proyecto político o no propone o no termina de proponer un proyecto político alternativo. Y al final pues retroalimenta tendencias conservadoras que nos han llevado a la situación en la que estamos. Entonces tiene un potencial de utilizar una reafirmación que oscila entre argumentos que son del estilo de no me cargues con tus problemas,
¿no? Los problemas de América pues no son mi culpa, con yo te aporté muchísimas cosas, te construí hospitales, etcétera, así que vete a llorar a otra parte. Entonces, claro, desde el hispanismo pues puede haber una crítica a los próceres de la independencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que se propone? Pues no queda claro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está realmente el problema. En tercer o cuarto lugar, estaría el tema de la izquierda, ¿no? Como he dicho antes, pues la izquierda también pues, se atreve a opinar sobre unas realidades que no conoce. Y esto es tremendo, porque realmente no sé, se apuntan a cualquier bombardeo, que pasa algo en la política peruana y no tenemos ni idea de cómo es Perú. Bueno, pues apoyamos a tal no sé quién. Y luego resultan, y luego salen ranas y en fin. Eh, Sobre la izquierda, algo que me gustaría comentar es que hasta hace 2 días, la mayor parte de las personas que desde la izquierda española eran hostiles al imperio, no lo eran desde el indigenismo, sino desde una profunda anglofilia o eurofilia. Y esto es algo que incluso hoy lo podemos ver en Villacañas, porque para muchas personas lo malo del Imperio Español no fue pues que lanzara a estos países al subdesarrollo, ni que cometieran una matanza, sino que lo grave fue que, a diferencia del Imperio Inglés, no funcionó bien y no desarrolló España y no hizo una explotación eficiente, racional, moderna, capitalista, etcétera. Sobre el indigenismo, ya he comentado antes que pues, el progresismo pues, parece que lo utiliza, pero bueno, yo es que, sinceramente, yo no conozco suficiente México como para atreverme a juzgar hasta qué punto, pues, Sheinbaum, por ejemplo, es un progreso. No, puedo tener mi opinión, pero yo creo que si la comparto tendría que ser pues con un grano de sal, con muchas precauciones, pues con mucha humildad, con muchas dudas, etcétera. Porque es una completa impostura, que personas que apenas comprenden la política española y que eso, apenas han leído pues, un libro de historia de México, o que apenas tienen relación con México, pues estén opinando de la política mexicana, ¿no? Em, Porque además, desde la izquierda predominante, la izquierda realmente existente, la izquierda influyente, la izquierda indefinida, como se le quiera llamar, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, toda esta vaina, no hay ningún proyecto de política americana, no hay ninguna idea de hacer una política americana alternativa a la existente. Igual que no la hay en la derecha con Ayuso. O sea, es que ¿cuál es el proyecto que hay detrás? ¿Qué agenda americana tiene la derecha española? Sencillamente, pues generar identificaciones entre la izquierda y la derecha de ambos países y contraponer la anarquía, el narcotráfico y la criminalidad a la ley y el orden. Y esto es algo pues muy interesado, muy pobre, que a lo mejor con el tiempo va a adquirir más sentido, pero por el desarrollo de estructuras profundas de la sociedad, de la economía española, y no tanto porque haya una conexión subjetiva o perfiles psicológicos similares, etcétera, ¿no? Y entonces, respecto a la izquierda, a mí me gustaría que estas personas explicasen en qué consiste su política americana. Realmente no sé, es que ¿cómo van a impulsar la integración? ¿Cómo van a desafiar? ¿Cómo van a contribuir a que estos países se desarrollen, etcétera? ¿Mandando a zapateros para cobrar comisiones para hacer sabe Dios quién utilizando las balizas diplomáticas? No sé, es que hay una indefinición que resulta infantil, estúpido, no sé, muy insultante, ¿no? Y me flipa cómo la gente se deja llevar. Y yo creo que lo primero que pensemos lo que pensemos, deberíamos poner un poco de calma y poner un poco de pausa, sobre todo además porque son tiempos ultra acelerados, ¿no? Cuando ocurrió esto, pues fue hace 2 meses y todo el mundo tiene una opinión inmediatamente, ¿no? Yo más o menos pensaba lo que pienso ahora, supongo, pero no sé, me dan ganas de intentar darle vueltas, etcétera. Y luego, pues como se me da mal grabar estos vídeos, pues no lo hago al momento, ¿no? Em, Otra cuestión en la que me gustaría detenerme es en la falta de crítica
de pues, todas estas personas que se metan a opinar en, bueno, pues el tipo de comentarios que hizo Ayuso sobre Cortés, sobre la conquista de América, las independencias, etcétera. Y creo que está bastante claro pues, que desde la izquierda hay muchas imposturas, y hay muchos discursos que no se sostienen y que son ridículos y que no voy a comentar tanto. Creo que en esta ocasión me corresponde más detenerme en el otro lado, ¿no? En parte también pues, por hacer autocrítica. Em, Porque yo creo que, o sea, no podemos tener un discurso tan simple, tan armonioso y tan falto de contradicciones a la hora de explicar el pasado y a la hora de explicar quiénes somos. Porque hay muchas personas en el hispanismo que celebran la conquista, ¿no? Hacen una apología del Imperio Español y a la vez hacen una censura de las independencias. Em, y yo en parte pues puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero a ver, las independencias, la forma en la que se hicieron, no se entienden sin el Imperio Español y sus propias contradicciones. Es decir, no tiene ningún sentido no ser crítico con el Imperio Español cuando se es crítico con Bolívar y compañía. Porque Bolívar no era un indígena, ni culturalmente, ni étnicamente, ni socialmente, ni venía de las estructuras políticas y económicas del mundo indígena, etcétera. Entonces, Bolívar es un hijo del Imperio Español. Entonces, por mucha apología que se quiera hacer del Imperio Español o justificarlo pues, como un progreso histórico, no se va a ningún lado si no entendemos que las independencias son consecuencia del Imperio Español. No son una especie de infiltración extraterrestre, que eso no funciona nunca en la historia. Las sociedades son mucho más complejas. Yo creo que los que estamos a favor de alguna forma de hispanismo, los que estamos a favor de la integración iberoamericana, de que los pueblos iberoamericanos o de que la península ibérica cooperen más, prosperen, etcétera, tenemos que tener un argumentario, una interpretación histórica que sea total, que sea definida, que sea propia, que sea crítica y que no se apunte a cualquier bombardeo anti-leyenda negra que solamente lleve, pues como decía antes, a lamernos las heridas de que no fuimos tan malos, etcétera. Es decir, hay mucho que estudiar, hay mucho que replantear y no basta pues con negar la mayor del discurso negro legendario. No es suficiente. A modo de conclusión, sencillamente creo que quiero remarcar que hay que evitar los marcos en los que normalmente se producen estos debates impostados pues, por políticos pusilánimes y por medios de comunicación oportunistas. Yo creo que esto es fundamental. Hay una frase que me gusta mucho de un pensador que no me gusta tanto, que es Adorno, que dice que la libertad consiste en prescindir o abjurar de las opciones preestablecidas, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, porque aceptar una dicotomía que no nos lleva a ningún lado y como vengo sosteniendo es una dicotomía que es una manipulación que se presenta pues, como una política exterior, pero que en realidad es una política interior y además muy continuista y muy mediocre, pues no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo algo que propongo es que cuando se plantean estos problemas, hay que ir directamente a preguntarle a esta persona, sobre todo si es un político, qué es lo que propone él en el presente, ¿no? Sabemos muy bien, sabemos cuál es su opinión sobre Cortés, un señor de hace 500 años, pero ¿cómo pretende usted mejorar los problemas de los mexicanos, la cooperación de los países americanos, etcétera? Mm, ¿Qué es lo que propone usted que haga España para que estos países mejoren? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿No? Y como decía antes, ¿qué agenda americana tiene la izquierda española o la derecha española? Si no es la de moverse entre el bienquedismo y la aceptación pasiva de las migajas que le pueda dejar Estados Unidos. ¿Realmente hay algún tipo de agenda mayor?